Buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, iglesia. Bienvenidos a una transmisión más. Muchas gracias por estar atentos a la transmisión. Muchas gracias por estar conectados. Estamos, gracias a Dios, un viernes más dando aquí la palabra de Dios para ser fortalecidos, para ser capacitados, para lograr un día ser aptos para lo que Dios nos mande hacer. Y antes de iniciar, quiero ponernos en manos de Dios para que Él sea, como siempre, manifestándose en nuestras vidas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de ti, mi Dios, seguir aprendiendo de tus mensajes, de tus enseñanzas, de tus principios y fundamentos, mi Dios, para que podamos vivir la vida buena, la vida agradable a ti, mi Dios, porque lo que queremos es conocerte para poner en práctica lo que tú tienes establecido para cada uno de nosotros. Ayúdanos a decir tu palabra de la manera sencilla, de una manera clara, una manera que edifique, que tengamos también un corazón y una mente sensible para escucharla y para ponerla por obra, Padre. Te lo pido y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en la serie que llevamos de martes a viernes, que nuestro pastor lo tituló El estudio bíblico. Y los viernes estamos llevando el Evangelio según San Juan. Y ya estamos, gracias a Dios, en el capítulo número 6. Así que si ustedes los que anotan, pues sería bueno ir anotando los puntos que pudieran ser relevantes en esta lectura que vamos a dar. A lo mejor probablemente ya lo sabe, o a lo mejor siempre Dios quiere irnos revelando poco a poco. Vamos a ver 4 temas en este capítulo 6, que es la alimentación de los 5,000, la gente que busca a Jesús, Jesús el pan de vida y las palabras de vida eterna. Y pues ya estamos listos, pues vamos a iniciar con el primer subtema, que es alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Juan 6:1, vamos a ver Juan 6:1 al 15. Y dice la bendita palabra: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pues miren, el capítulo anterior termina o nos narra la historia del milagro que hizo Jesús con el paralítico. Y se menciona que eran muchos enfermos. A partir de esas señales, el grupo o las personas fueron cada día en aumento. Sin embargo, a diferencia de los otros evangelios, Juan prácticamente deja pasar entre 9 meses, 10 meses aproximadamente, cosas que sí menciona en los otros evangelios. Juan se va al siguiente milagro, y este milagro es en relación a que todas las señales que Jesús venía dando, todos los comentarios de la gente que habían sido sanadas, pues iban agregando cada día más y más personas, tanto que se hizo una gran multitud, tanto que todos querían de alguna forma recibir su milagro, todos querían estar
con ese Jesús milagroso. Sin embargo, vemos y sabemos que el propósito de Jesús no era hacer milagros y no es al día de hoy hacer milagros. El propósito, uno de los propósitos en aquel tiempo era, al igual que al día de hoy, enseñarles a sus discípulos de manera clara y precisa lo que es Él, lo que significan las escrituras y para qué el propósito de tales escrituras. Entonces Jesús ocupaba prácticamente cualquier situación para enseñarle a los discípulos lo que Él tenía que hacer. Jesús se dio un tiempo para discipular de una manera muy cercana a aquellos que iban a seguir después con la obra. Fíjese que quién es el que le pregunta a Felipe. Es Jesús. Y dice la escritura que es para probarle. Es decir, cuando uno es tratado, yo me imagino, o más bien no me imagino cómo hubiera reaccionado yo si de pronto veo una gran multitud, 5,000 varones, sin contar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, han de haber sido realmente muchísimas personas, y de pronto el líder, de pronto el maestro, el rabí, se voltea y me ve y me dice, ¿qué vamos a hacer? No, pues la realidad es que yo creo que más de uno diríamos, la verdad es que no sé qué hacer. Felipe, la respuesta que da Felipe no es realmente algo malo desde el sentido humano. Sin embargo, Jesús quería enseñarles y Jesús quiere enseñarnos algo diferente. De pronto uno empieza a hacer cuentas rápido y dice, mira, ni siquiera 200 denarios, ni siquiera el valor de 8 o 9 meses de un obrero alcanzaría para que todas esas personas comieran un poco. Le digo algo, era buen matemático Felipe. Él rápido empieza a hacer una cuenta en su mente, en la perspectiva humana. Él dice, no nos va a alcanzar. Jesús, realmente no tenemos oportunidad. Yo creo que mejor hay que decirles que se retiren ahorita que hay tiempo. Sin embargo, Jesús aprovecha. Jesús aprovecha para enseñarles la confianza, para enseñarles quién es el proveedor, para enseñarles que las probabilidades y las estadísticas ni la lógica humana aplican para Dios. Dios está sobre todas esas cosas. Y Jesús quería enseñarles eso y Jesús quiere enseñarnos eso. Miren, ¿cuánta razón tiene la Escritura cuando dice que uno debe volver a ser como un niño? En la mente ingenua, en esa mente que no está de alguna manera trabajada, con tantos números, con tantas experiencias en el mundo. Es un niño, es un jovencillo el que llega y se acerca y le dice, pues mira, yo tengo 5 panes de cebada y tengo 2 pececillos. Yo quiero imaginarme la cara de Felipe, la cara de sus discípulos diciéndole al jovencillo, decía, ay hijo, es que tú estás pequeño, así son los niños. Casi le hubieran dicho a Jesús, no te molestes, son los niños no saben. El punto es que no sabían eran los que ya se creían adultos, eran los que ya se creían discípulos. Muchas veces somos más difíciles los adultos de creer que un simple niño. El niño va con lo que tiene, que era en aquel tiempo el pan de cebada era de las cosas más pobres que alguien podía comer. Muy probablemente era el lonche del niño, 5 panes y 2 pececillos. Pero el niño se levanta, como yo creo que al día de hoy muchos niños nos dan ejemplo, muchos niños, este, pues a veces nos avergüenzan cuando ellos se levantan, oran, cuando ellos levantan sus manitas, cuando ellos cantan. El hombre ya adulto a veces es mucho más difícil, mucho más duro de ser enseñado. Pero ese niño levantó, vio la necesidad y fue. La sorpresa de los discípulos es cuando Jesús le permite que se acerque. Y esa es parte de la gran enseñanza en este milagro. Fue tanto así que Jesús no manda a cualquiera, manda a sus discípulos para que ellos tuvieran de primera mano y no fueran luego a pensar que ese milagro no se había dado o que hubieran agarrado pan de otro lado. Le dicen a ellos, mira, vayan y ustedes mismos repártanlo. Y ellos empiezan a repartir. Y a diferencia de lo que había dicho Felipe, de que les iba a alcanzar solo un poco de pan, todos comieron hasta saciarse. Y le vuelve a decir a los discípulos, ahora vayan y recojan de todo lo que sobró. Pues prácticamente le tocó una cesta por cada discípulo. Y es algo que nosotros debemos de entender
Dios es el Dios proveedor. Dios es el Dios que nos enseña. Dios es el Dios maestro. Y todo eso nos lo enseña por medio de Jesús. Jesús nos enseña también que Él da gracias, que Él voltea al cielo y bendice. ¿Por qué? Porque la bendición siempre viene de lo alto, porque un corazón agradecido siempre va a ver la mano de Dios. Los discípulos ese día recibieron una gran, pero gran enseñanza. Ellos, quiero pensar que iban caminando y se voltean a ver los unos a los otros y decían, hey, yo vi que eran 5 panes y 2 peces. ¿Y cómo fue que pasó eso? Bueno, esa es la enseñanza de esos versos. Juan mostrando a un Cristo maestro, Juan enseñando a un Cristo divino, pero que también tenía que enseñarnos o tiene que enseñarnos cuestiones básicas y fundamentales. Y una de esas cosas es no confiar en los ojos humanos, no confiar en lo que nosotros, el mundo de pronto tiene establecido, no confiar porque eso atenta, no contra Dios, atenta contra nuestra fe, atenta contra lo que nosotros podemos ser utilizados por Dios. Vemos que los discípulos fueron obedientes y eso le bastó para que ellos pudieran ver un gran milagro. Del verso 16 al 24 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos que Juan narra algo muy rápido. Juan, si hay algo que el Evangelio de Juan narra, pero que nunca se enfoca realmente es en los milagros. Sí menciona milagros, pero siempre le da el énfasis que Cristo ha querido enseñarnos siempre, y que es que por medio de señales, por medio de milagros, nosotros podamos conocer más a Dios, que nosotros podamos conocer más de Jesús y no quedarnos solo viendo los milagros. Vimos algo sorprendente, vimos a un Jesús caminando sobre el agua, vimos a un Jesús que el mar se levantaba, el gran viento soplaba, pero lo que Juan le dice y subraya es, no temas, yo soy. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, es lo que los discípulos, Cristo estaba trabajando con ellos, le estaba enseñando lo divino que era, le estaba enseñando lo grandioso que era, no solo lo milagroso, sino específicamente quién era. ¿Por qué? Porque los milagros se suscitaban porque era Dios y no era Dios por los milagros. Entonces, eso es lo que Juan quería enseñarles, que Cristo podía tanto hacer milagros como también podía hacer muchas más cosas. Eso iba sirviendo en la vida de los discípulos y es algo que en nuestro día también debe de ayudarnos. Cuando de pronto las situaciones se pongan difíciles, debemos recordar que Jesús es. No temáis, es lo que le dice. También vemos que hay mucha gente lo seguía, pero Jesús de alguna manera quería esconderse de esa gran multitud. Fíjese por qué. Empieza el segundo subtema, que es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Vimos que Jesús no quería realmente que ellos llegaran a alabarle, que ellos llegaran, porque todavía no era el tiempo. Jesús sabía que tenía todavía que pasar más tiempo con sus discípulos. Jesús sabía que aún no era el tiempo en donde el propósito que él había venido a cumplir a la tierra se cumpliera. Esa era la razón por la cual Jesús todavía, diríamos aquí, les daba la vuelta. Vamos a ver Juan 6:25 al 29, y decía, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciastes. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas querían ser alimentadas de una manera milagrosa. Muchas personas querían recibir sanación. Muchas personas querían muchas cosas. Y habían algunas que todavía podían de alguna manera darle a entender a Jesús que ellos estaban dispuestos. Pero todavía tenían un entendimiento errado. Lo que algunos le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y eso hace alusión a lo que el judaísmo enseñaba, que era que uno tiene que hacer ciertas cosas, que de pronto la ley se tiene que cumplir, que de pronto los ritos ceremoniales de alguna forma nos catalogan como cristianos o nos catalogan como creyentes. El hacer una serie de pasos va a dar, ellos entendían que daban como consecuencia que eran cristianos, que eran creyentes. Pero lo que Jesús nos enseña es la verdad absoluta. Y dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la verdadera obra de Dios, que creas en Jesús. Y ahí ya de pronto pues se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque a veces el hombre está dispuesto a hacer obras, pero no a creer. Está dispuesto a esforzarse, pero no a creer, no a sujetarse, no a disipularse, no a cambiar su vida del interior del corazón hacia afuera, sino solo cambiar en el exterior, donde realmente no cuesta trabajo. Y vemos que en los versos del 30 al 40, vemos qué es lo que hizo esas palabras de Jesús en ellos. Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos de nosotros de pronto no podemos responder de la misma manera? Llega la palabra de Dios que nos acorrala, que nos hace ver nuestra condición. Y lo que preguntan ellos es una pregunta lógica, sin embargo, no es válida. ¿Qué haces tú? ¿Por qué tú me dices eso? ¿Por qué tú piensas que necesitamos creer en ti? Y empezamos a sacar, o empiezan a sacar ellos, la religiosidad, aquello que los había hasta ese momento mantenido como orgullosos. Dice, mira, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y tú? Le empiezan de pronto a cuestionar a Jesús. Como muchos de nosotros podríamos llegar a cierta edad, Jesús presenta su evangelio, el evangelio confronta nuestra vida, pero de pronto uno dice, pues mira, aún sin ti he hecho muchas cosas. Mira, aún sin ti he hecho una familia, aún sin ti tengo trabajo, aún sin ti. Sin embargo, lo que Jesús le dice es, nada de lo que tú tienes te lo ha dado o te lo has ganado tú. Todo lo que te ha dado y todo lo que tenemos, en este caso, el pan que descendió del cielo, fue por medio de mi Padre. Todo viene del cielo. Y entonces dice, hace la primera gran afirmación del yo soy, y dice, yo soy el pan de vida. Es algo que de pronto ha de haber sido impactante para todos aquellos que escuchaban,
todos aquellos que sabían lo que había pasado en sus antepasados, con sus padres, de los cuales ellos estaban tan orgullosos. Pero cuando Jesús se presenta y dicen, yo soy el pan de vida, empezó a crecer un verdadero odio hacia él. ¿Por qué? Porque él estaba quitando el lugar que le pertenecía a cosas que para ellos eran muy sagradas, cosas que para ellos eran muy valiosas, de lo único que sentían orgullo, y era la gran diferencia de otros pueblos. Hey, somos judíos, nosotros hemos recibido esto. Cuando Jesús le dice, no era aquello, es yo soy. Ellos empiezan a ver a Cristo de una manera mala, ellos de pronto se ofenden, empiezan, en vez de buscar ese pan de vida eterna, empiezan a buscar el cómo no. Como muchos de nosotros algún día no buscamos el cómo sí volvernos a Cristo, siempre buscamos el cómo no. Buscamos el desechar la palabra, el buscamos encontrar un error en la teología, queremos buscar encontrar un error en aquel que nos predica, un error en nuestras autoridades, pero la realidad es que el problema está en el fondo de nuestro corazón. Ese es el problema, el que no queremos aceptar el pan de vida eterna. Del 41 al 51 vemos qué es lo que había salido del corazón de los judíos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, fíjense cómo empieza ya el argumento, cómo empieza ya de pronto el ataque. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Tratando de descalificarlo. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Eso ellos murmuraban, a las espaldas, alejados, casi como alguien que no quiere entender una doctrina, como que no quiere atender un consejo, se aparta y murmura. Pero Jesús respondió, sabiendo lo que ellos murmuraban, dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Características de un corazón endurecido, seguramente la murmuración, desacreditar, las personas que no quieren recibir de Dios y cuestionan las cosas materiales, digo las espirituales, pero Jesús nos enseña, principalmente le enseñaba una gran doctrina, una gran teología a sus discípulos. Mira, la palabra tiene dos mensajes. El mensaje es para aquel que está siendo enseñado, para aquel que está siendo capacitado, para aquel que está siendo de alguna manera, pues sí, trabajando en él. Y hay otra, la misma palabra hace un efecto en las otras personas que no quieren creer, que es que se arrepientan de sus malos caminos y vivan la vida cristiana. Este mensaje es para aquellos, pero a sus discípulos le estaba haciendo de gran enseñanza. Ellos me imagino viéndolo, hablando de todo lo que era, hablando del Antiguo Testamento, hablando de lo que los profetas habían dicho, ellos prestando atención y viéndolo y diciendo, wow, qué interesante lo que tú dices. Porque no vemos que los discípulos en este punto murmuraran, eran los judíos. Habla también algo muy cierto. eh, Solo por medio del Padre uno puede tener conexión con el Hijo. Y a pesar de que la Escritura dice que solo por el Hijo se puede llegar al Padre, la realidad es que Dios desde el Antiguo Testamento mandó a sus profetas, mandó a todos esos personajes para que escribieran su palabra. Por eso todos aquellos que creen en la palabra son aquellos que el Padre ha enviado a Jesús. Él les está enseñando esa parte. Miren, no hay otra manera de llegar a Cristo si no es por medio de la palabra. Y esa palabra ha sido dada por el Padre.
No nos vayamos a confundir de que el Padre elige aleatoriamente y a quien Él quiere, quién va a venir a Cristo y a quien no. Es quien cree en la palabra que el Padre ha enviado y de pronto busca de Jesús y camina en sus caminos. Vemos también cómo dirige Jesús su mensaje fuertemente diciendo, el maná que ustedes comieron no les sirvió porque al final sus padres murieron. Pero este pan que desciende del cielo es un pan que da vida eterna, para que nadie muera, todo lo contrario, todo aquel que coma de él vivirá para siempre. En el 52 al 58, ya de pronto los mensajes, ya de pronto la conversación empieza a tomar una forma donde dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Esto pasa siempre con la mente natural. La mente que está apartada todavía de la palabra, de lo que es espiritual, va a querer interpretar de manera literal las cosas de Dios. Y le voy a decir algo, no se puede. Las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Pero Cristo llegó en ese tiempo y enseñó cómo se deben de interpretar la palabra de Dios. Los judíos contendían entre sí diciendo, oye, ¿cómo va a ser eso? No, no es posible que nos den de comer su carne. Pero Jesús les enseña, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es un gran mensaje para que uno pueda interpretar correctamente la escritura. Nosotros debemos de saber que hay lenguaje literal y hay lenguaje figurado. Y debemos de saber cuándo el lenguaje es figurado para poderle dar la aplicación correcta, para poder darle la interpretación correcta y pueda ser de bendición a nuestra vida. De pronto queremos interpretar literalmente algo que de pronto es una alegoría, una metáfora o simplemente lenguaje figurado. Cristo nos enseña, pero en esos versos que acabamos de leer, todavía los judíos estaban cuestionando en su mente, mira, no creo que él se vaya a acostar y nosotros vamos a llegar como caníbales. Pareciera el día de hoy que esto es risorio. Sin embargo, en aquel tiempo no había forma en que ellos pudieran interpretarlo de una manera diferente. Lo que ellos estaban escuchando, lo estaban escuchando de una manera literal. Ellos estaban viendo a un Jesús, estaban viendo cómo me lo voy a comer. O sea, no tiene sentido. Y eso es lo que Jesús viene a enseñarnos. Viene a enseñarnos que la escritura tiene una parte que es un sentido figurado, que nosotros debemos de saber interpretarlo correctamente. Del 59 al 70, vemos ya casi el final de su discurso, vemos donde da la aplicación verdadera, vemos a un Jesús enseñando su misma interpretación, dándole el sentido correcto, dándole la practicidad a la escritura, pero sobre todo enseñándole a sus discípulos lo que él quería y quiere hacer. Es la forma en que nosotros el día de hoy también, por medio de las autoridades que Cristo estableció, nosotros podemos saber interpretar la escritura, nosotros podemos llegar y decir, esto no lo entiendo, esto se me hace ilógico, pues mira, lo que pasa es que esta tiene una aplicación así, es que esta tiene una aplicación así. Jesús dio mucho de su tiempo para poder enseñar a sus discípulos cómo discernir entre lo que era literal y lo que era espiritual. Del 59 al 71, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mire, la realidad es que la respuesta o la reacción de sus discípulos no es para ser señalada. De verdad que no había habido un caso similar. Jesús es unigénito, es único y sus enseñanzas también eran únicas. Eran difíciles muchas veces de comprender, eran difíciles de entender. Muchos, aquí la palabra ofender es, se escandalizaban. No, no es que esa palabra realmente para sus discípulos fuera dura en su vida, sino que decía, ¿cómo podemos hacer? Mira, yo quiero creerte, Jesús, pero la verdad es que yo no voy a ser partícipe, yo no voy a comer de tu carne. O sea, eso para mí, para empezar, la ley lo prohíbe y mucho menos beber de tu sangre. Eso era escandaloso. Y cuando la mayoría de las personas escucharon eso, dijeron, yo no voy más ahí. Eso que esta persona está diciendo realmente es agresivo. Yo creo que ya está diciendo disparates. Pero Jesús le dice, ustedes también se quieren ir. La realidad es que cuando viene una palabra y puede contender o puede decir algo a nuestra vida, nosotros tenemos dos maneras de actuar, dos maneras de responder. Uno es, enséñame. Yo no estoy entendiendo lo que estás diciendo, pero yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo, porque ya te he visto cómo se abrió el cielo, cómo el Espíritu, cómo Dios dijo de ti, he visto cómo sanaste al paralítico, he visto cómo caminaste sobre el agua. Y yo creo en ti, lo que pasa es que no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Eso es lo que Dios espera, es lo que Jesús espera de una persona que está siendo discipulada. No que lo entienda todo a la primera, pero que crea que es Jesús obrando, que crea que es Jesús estableciendo, que crea que la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Aún cuando al principio no se entienda, recuerden que Jesús le dice a ellos mismos, lo que yo estoy haciendo hoy no lo entenderán, no lo entienden ahorita, pero lo van a entender después. Y esa es la vida cristiana. Muchos de nosotros, pues, conforme vamos caminando en nuestro caminar cristiano, pues llegamos, escuchamos una predicación, a lo mejor la entendemos solo un poco, pero estamos ahí perseverando. ¿A dónde? En los pies de Cristo, que sea Él el que nos esté enseñando día con día la interpretación, la aplicación espiritual de su palabra. Entonces, cuando le dice Jesús esto, dice, mira, si eso que yo les digo el día de hoy se escandalizan, pues ¿qué dirían si yo vuelvo a subir de donde vengo? Eso a ellos ya les dice algo diferente. Eso les da una enseñanza diferente y Jesús les empieza a decir, mira, es el Espíritu. Cuando Jesús les empieza a decir, vean, es espiritual lo que yo les estoy diciendo. No es literal, discípulos. El Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Y es donde de pronto Él establece. Jesús mismo siempre da la interpretación de su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo que busca es que nosotros seamos edificados en su palabra, no que seamos confundidos en su palabra. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que explica y enseña de una manera correcta y establece personas también para que nos ayuden a poder interpretar y aprender correctamente la escritura. Yo le decía, después le habló en parábolas, Jesús ocupaba metáforas, Jesús ocupaba mucho el sentido figurado,
pero él agarraba a sus discípulos y los apartaba. Cuando los discípulos llegaban y decían, oye, yo tampoco entendí qué significa esa parábola. Y él le dice, miren, esto significa esto, pero debemos de tener un corazón humilde para poder acercarnos a quien nos está enseñando y decir, la verdad no entendí, explícame. Y claro que el maestro, el pastor, puede y debe de una manera sencilla como lo hacen hasta el día de hoy, puede decir, mira, la aplicación espiritual en tu vida es esta y esta. Es lo que Jesús hacía con sus discípulos. Y eso es parte de la enseñanza. La carne, así como ustedes piensan, no les va a aprovechar de nada. Si ustedes están pensando que es darme mordidas y acabarse hasta mis huesitos, no le va a servir de nada. Lo que verdaderamente aprovecha es el espíritu. Lo que yo les estoy dando a entender es que por medio del sacrificio que yo voy a hacer por toda la humanidad, ustedes van a poder tener vida eterna. Y ya darle la aplicación y darle el significado también trae una gran revelación y les dice, pero miren, va a haber muchos que aparentemente van a ser mis discípulos. Van a haber muchos que van a recibir las enseñanzas, las mismas enseñanzas que ustedes están recibiendo. Las aplicaciones espirituales también las van a recibir, pero no todos van a creer. Entre nosotros o entre ustedes siempre va a haber alguien que va a ser el adversario. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace el efecto que Dios quiere cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón sensible, cuando hay un corazón contrito, humillado y está dispuesto a que Jesús gobierne su vida. Pues este es el mensaje del día de hoy. Nosotros debemos de creer con fe que Cristo es el Hijo de Dios viviente, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el profeta, que le han dicho que Cristo es el pan de vida eterna, que Cristo es divino, que Cristo es el unigénito. Y a pesar, o aun cuando no logremos todavía conocer o, pues sí, conocer o entender la palabra de Dios a plenitud, nuestra fe debe de irnos llevando siempre a buscar más y más de Él. Probablemente al principio no entendamos mucho, después podamos entender un poquito más, pero conforme vaya pasando el tiempo y nosotros vayamos estando a los pies de Jesús, seguro que vamos a ir conociendo las cosas espirituales que siempre serán las más valiosas de la manera que Cristo quiere que nosotros lo conozcamos, de la manera en que nosotros podamos comer de ese pan de vida eterna, beber de esa copa, para que nosotros podamos algún día manifestar nuestra vida, que Cristo vive en nosotros, que Cristo mora y que estamos dispuestos a pasar dificultades, a pasar tribulaciones, así como Cristo nos los enseñó. Ese es el mensaje del día de hoy, que nosotros comamos de ese pan que es Cristo y bebamos de su sangre, que viene siendo la manifestación de su muerte y su resurrección, de la manera en que nosotros podamos tener vida eterna. Pues por mi parte esto ha sido todo. Acabamos de leer el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Que Dios les bendiga. Por mi parte esto ha sido todo. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes y estén atentos a los mensajes de martes a viernes a las 7 de la tarde, el estudio bíblico. Hasta luego, que tengan una bonita noche y que Dios les bendiga.